Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy, tras el extraordinario aluvión de emails que he recibido de forma sorprendente, la verdad, desde el momento en el que he comenzado a ahondar en alguno de mis programas recientes en el tema de los sueños y sus posibles conexiones con el tema de los extraterrestres, tanto en su aparición cuando soñamos, como en los recuerdos que se tienen luego de ellos de una forma vívida y tremenda ya en la vida real. En este videoprograma tengo una información increíble que quiero comentar con todos vosotros. Es en referencia a un caso real de una espectadora de este canal que se ha comunicado conmigo contándome algo que lleva ocurriéndole durante años. La verdad es que a mí me ha impresionado muchísimo y tiene que ver con una marca que le ha dejado una extrañísima visión de un amigo imaginario. Pensaremos que efectivamente este amigo imaginario es una cosa de niños y bueno, pues a mí fue algo que fue una primera impresión que me dio, una cosa de chavalines, ¿no? Pero claro, dije, mira, esto es una cosa que la niña pues vio algo en la tele o en una revistilla y su imaginación y su mente construyó un personaje que no existía, pero claro, pues, de alguna manera estaba compensando una carencia que tenía en su vida para poder encontrar una felicidad o una afectividad o una necesidad de una forma efectiva todos los días de su vida, personificada en él con cada uno de los atributos que ella necesitara. Es que eso fue lo primero que pensé, amigos imaginarios, ¿no? Era la explicación más lógica, pero el tono del email denotaba miedo y necesidad de ser escuchada, y tras leerlo a mí me dio mucho miedo. Y me hizo reflexionar mucho porque me sobrevino una pregunta que, después de años y años estudiando el tema de los extraterrestres y del tema ovni, nunca me había hecho. Y eso que llevo diseccionando el contacto alienígena y la ufología desde 1000 formas diferentes desde hace más de 30 años. Y es que claro, ¿qué pregunta sería esa? Pues ¿sería posible que hubiese una inteligencia extraterrestre que utilizara la psicología y la imaginación de una niña para ir poco a poco presentándose en su mente, en su vida, en un proceso que finalmente acabara en una abducción, como las reportadas en cientos de incidentes alrededor del mundo? ¿Demostraría esto una preocupación? Una cierta preocupación por la niña protagonista, muy pequeñita al empezar toda la experiencia, como veremos a continuación, o más bien una preocupación porque saliese bien un experimento totalmente inusual desde el principio hasta su inquietante final. No sé qué es más interesante, si el email en sí, el correo en sí, o las conclusiones a las que vamos a llegar, las que podemos sacar del mismo. Así que sin más dilación vamos a empezar con el correo. Dice así: Hola Vicente, mi nombre es Fernanda. Desde hace mucho tiempo veo tus vídeos, son realmente fascinantes y gracias a ellos he podido entender muchas de las cosas que me han ocurrido. De hecho, a lo largo de mi vida me han pasado cosas que luego de varios años ya no puedo pensar que sean solo coincidencias. Incluso ahora temo contarle a alguien esas experiencias porque no quiero que todos me llamen mentirosa. Tengo mucho que contar, pero en esta ocasión me centraré en algo que me ocurrió en los primeros años de mi vida. Yo soy de Colombia, de la ciudad de Cali. Aquí me he criado y he vivido hasta ahora. Cuando tenía de 2 a 3 años, recuerdo que tenía un amigo imaginario al cual llamaba Manny, con el que me pasaba todo el día jugando. Según me cuenta mi madre, jamás quise decirle mucho acerca de este amigo. Incluso ahora no recuerdo mucho de él, pero lo importante del asunto venía cuando llegaba
la noche. Recuerdo que cada vez que llegaba la hora de dormir, mi madre me arropaba y se aseguraba de que yo no me iba a levantar, ya que en ese entonces solía ser muy traviesa. Mi cama se situaba en medio del cuarto. Este tenía un gran ventanal de un lado y del otro lado había un armario, al cual le quitaron las puertas para evitar que yo tuviese miedo de que algo saliera. Mis padres solo querían evitar que algo así pasara, sin embargo no pudo ser. No pudo ser. En mi cuarto había una pequeña silla con la que yo solía jugar a cortarle el cabello a mi amiguito, y este asiento en las noches se situaba en la mitad de aquel armario, dentro del armario. Cuando me quedaba sola en la habitación no podía evitar mirar hacia la silla y cada noche sentía que algo me miraba desde allí. No sabría decir si aquello era malvado o no, pero sí me inquietaba mucho. Poco a poco empezaba a ver cómo se materializaba algo ya con forma más sólida, y recuerdo que veía un par de ojos completamente negros. Al verlos me daba la impresión de que me caía, era como cuando miras hacia el cielo despejado, tan profundo y estrellado que parece que arriba ahora es abajo. Esa sensación. Esos ojos me hipnotizaban y empezaba a sentirme enjaulada. No sé con qué propósito me miraba tanto. Al principio solo eso hacía. Luego de casi un año noté más detalles de la criatura. Era un ser muy delgado, pero con una cabeza llamativa y grande. Tenía unas ropas reflectantes, muy reflectantes, y sus pies apenas sí rozaban el suelo. A veces mecía sus pies y yo podía oír cómo estos golpeaban un poco el metal de la silla sin dejar de mirarme. Sus manos eran muy largas y delgadas. Cada noche era lo mismo y al despertar yo olvidaba el asunto y tenía un día muy normal con mi familia y mi amigo imaginario, invisible en el día. Recuerdo que con el tiempo se comunicaba conmigo ya en la noche y yo empecé a perderle el miedo, pero siempre me quedaba inmóvil, solo lo escuchaba y asentía. No recuerdo el tema de la conversación, lo vi solo hasta que nació mi hermano menor. Nunca hablé mucho de este tema con otras personas, pero a veces tengo sueños muy inquietantes con seres físicamente muy parecidos. Cuando era niña tuve un sueño muy vívido en el que me sacaban de mi casa y me llevaban a un cuarto blanco que tenía neblina a jugar con un niño como de mi edad. Y luego un ser de esos, que según yo era mujer, era hembra, me tomaba de la mano y me decía que ya era hora de irme porque mi mamá se pondría triste si no volvía. Tengo ahora 21 años y aún tengo sueños que me aterran con criaturas de ese estilo. No sé qué tan cerca de la abducción estuve, o si solo fue algo de mi imaginación, pero cuanto más intento recordar, más me parece algo real. Quería compartir esto con usted, ya que quizá usted sea el único que pueda entender qué fue, o si solo fue algo de niños. Gracias por su atención y espero no ser una molestia. Salud y gracias por subir vídeos tan interesantes. Y una vez más, escalofríos en todo mi cuerpo al leer un email, como muchas veces me pasa, sobre todo últimamente. Y os cuento. Hay detalles muy significativos que quiero contaros ante el que considero un experimento clarísimo. Ella vive aparentemente con un amigo imaginario al que no ve y no teme durante el día. Manny, este amigo imaginario, no parece ser violento u ofensivo. De hecho, es pasivo, se deja hacer y siempre está sin duda en la imaginación de la niña, aunque a ella
ya empieza a perturbarle el hecho de no poder dejar de mirar la silla en donde después iba a ocurrir la aparición real. Comienza la interacción, efectivamente. Esto durante el día, pero durante la noche la cosa cambia de forma radical. Y esto ocurre teniendo de 2 a 3 añitos, una edad en la que, según todas mis investigaciones, la percepción es totalmente diferente a la que nosotros tenemos ya en la edad adulta. E incluso es en esa época de la vida en donde los seres humanos, pues sorprendentemente llegamos a acordarnos de vidas anteriores en casos clarísimos de reencarnación. Esto también lo he estudiado yo en algunos programas. Como si antes de los 4 años los seres humanos viésemos más allá de la dimensión que tenemos ahora mismo ante nosotros, ante nuestros ojos, y en la que vivimos. ¿Sabrán esto otras inteligencias? ¿Sería esto interesante para una raza que quisiera estudiarnos? Fijaros qué interesante, la niña crea a Mani, eso se cree ella, pero claro, Mani durante el día es invisible, pero la clave es que es Mani el que realmente llega a la niña. ¿Y por qué digo esto? Por la cantidad de detalles que poco a poco va dando esta niña y que tiene que ver con la gran casuística ovni de humanoides que se tienen alrededor del mundo al respecto de extraterrestres siempre de la misma especie. Gran cráneo, ser delgado, ojos muy grandes y negros, en ocasiones monos ajustados como aquí, y es curioso porque es un proceso de presentación muy poquito a poquito, como si pues muy poco a poco, ¿no? Ir dejándose ver, que además si nos fijamos parte de algo asombroso, una mirada prácticamente hipnótica para la niña. Existe un control, una interacción mental. También sonidos en la silla y también pies meciéndose, una calma tensa y tremenda. Sobre todo porque se produce, como vemos, una sensación de sentirse enjaulada. La niña sabe que está habiendo una interacción y de alguna manera no puede quitarse de esa situación, está enjaulada. Igual que en un proceso, siendo traviesa ella, que podría irse en cualquier momento y no se va. Igual que en un proceso de comunicación unidireccional que ha habido en muchos casos de abducción y de, como decía, control mental, igual que el visto en multitud de contactos con entidades ajenas a la Tierra en innumerables incidentes de abducción. También ropas reflectantes y perturbadoras en la oscuridad. El horror de las manos largas se acuerda hoy y le espantaban de pequeña. Y eso que de pequeños no somos tampoco muy conscientes de muchas cosas. Pues aquella niña sí era consciente y hoy a la testigo no se le ha ido finalmente el trauma. De hecho, tanto es así que ha decidido escribirme y por tanto escribirnos a todos. Y entonces, claro, ¿qué clase de experimento es este? ¿Cuál es la clave? La clave es esta. El criterio es que en un principio la idea del amigo imaginario es inculcada por una inteligencia en la mente de la niña durante el día y durante meses, y ella poco a poco la va aceptando en soledad, sin hablar de ella con nadie apenas, interactuando con el amigo imaginario día tras día. Pero al llegar la noche, va llegando el momento en el que se va destapando la verdadera identidad de esa inteligencia, de ese ser que se va haciendo cada vez más real para lograr una aceptación mental de la niña. ¿Para qué? Para lograr un fin de no rechazo y aceptación final dentro de ese experimento, dentro de esa abducción que es el objetivo, en donde ella misma se encontrará con otro ser humano que es un chico de su edad. Mani u otro ser como él
ella lo ve como una hembra en un entorno neblinoso, la lleva con ese chico. Es un experimento importante, con un proceso largo, como estamos viendo. La culminación y la abducción ocurre por la noche, y como en la mayoría de las experiencias de este tipo, que ocurren de madrugada, los testigos, mayores o pequeños, no saben si ha sido un sueño, pero sí van recordando poco a poco más detalles conforme van pasando los años, y sí van viendo el tema de forma más real, como aquí ocurre. A la testigo del caso le ocurre esto, le pasa esto. Cuanto más tiempo va pasando, ese entorno se ve mejor. Ese cuarto blanco y neblinoso se hace cada vez más real. Ese cuarto blanco en el que el experimento consiste en ver cómo juega conscientemente con otro niño de su edad para luego ser devuelta con su familia de la mano de uno de esos seres, se ve más nítido. El ser, pues efectivamente, el ser está ahí observando a esa niña, ¿no?, en un entorno cerrado. Y claro, ella ha sido pues contactada desde pequeña, y esto es algo que nunca había visto en la investigación del fenómeno ovni, y esto es muy curioso porque es lo que se estaba buscando en todo el experimento. El ver cómo estaban jugando esos dos niños. Y muchísimos parámetros podemos entender. Quizá nosotros no podemos vislumbrar todo lo que se podría estudiar ahí, pero una inteligencia superior a nosotros podría estar viendo miles de detalles que se nos podrían escapar a nosotros, cientos de parámetros a ser estudiados que podrían ser de grandísima utilidad para ellos, para saber de la raza humana. No nos interesa a nosotros ver a los animales cómo se relacionan entre sí, quizá a otras entidades, respetándonos de alguna manera, también les interese muchísimo cómo somos. Y el seguimiento, ella no hablaba de este tema con su familia, pero durante su vida sí ha tenido sueños inquietantes con seres de este tipo, como cientos de casos en donde se realiza un seguimiento por parte de algunas inteligencias ajenas a la Tierra a diferentes personas, como si efectivamente les interesara observar cómo está la mente de la persona tras los contactos y la experimentación, algo que también hacemos nosotros con los pájaros, con los delfines, como si fuera totalmente necesario seguir mirando a Fernanda para seguir el extraño experimento extraterrestre, eso sí, aparentemente sin perturbar su vida a día de hoy, también afortunadamente. Y hacer ese seguimiento, como hemos visto, en un entorno físico u onírico. Y además eso es algo posible y viable, habida cuenta de que es el cerebro de las personas el objetivo a estudiar, finalmente. Un experimento en el que, como decíamos, tenemos una implantación de una idea, de un amigo imaginario, durante un año en la mente de un ser humano en una edad receptiva de 2 a 3 añitos, para luego ir apareciendo, dejándose ver poco a poco de forma física, ir apareciendo de forma física en la habitación de la niña, y ella además, ella ya se va dando cuenta al sentirse observada, y todo esto seguido de una abducción en un lugar, eso sí, indeterminado, en ese entorno neblinoso que también coincide con algunas descripciones de algunas personas que dicen haber sido abducidas. Unos seres con unas características similares a las de los grises, sin ser demasiado hostiles. Tenemos que tener en cuenta que están secuestrando en este caso, ¿no? Pero bueno, que eso sí, tienen en cuenta los sentimientos de la madre al decirle a la niña que ésta se pondría triste si no volvía. Podrían haberla secuestrado y, bueno, pues ya no vuelve, ¿no? Pero la tienen en cuenta. Y finalmente, bueno, pues observan cómo juega una niña marcada y seleccionada entre todas las demás. ¿Por qué? No lo sabemos. Jugando con otro niño marcado y seleccionados
seleccionado, ¿por qué? No lo sabemos. También en un entorno, pues totalmente seleccionado, neblinoso, para luego ser los dos devueltos a casa. Y todo siempre envuelto en esa bruma que carcome los recuerdos en el tema de las abducciones, en el que siempre se produce un borrado o un intento de borrado de memoria que se va diluyendo con los años, como ocurre aquí, en donde la testigo, cuanto más va recordando, más real le va pareciendo su estancia y su contacto con ese amigo imaginario que se hizo real en este experimento único en el mundo de la investigación OVNI. Lo más interesante, llegados a este punto, sería, por supuesto, saber qué descubrieron esas inteligencias, esas entidades en todo este proceso, qué descubrieron con ella, de esta interacción, de este control mental, de la hipnosis, de la entrada en su mente, de la comunicación unidireccional, porque ella no respondía, ella solo asentía, del juego con aquel niño. Y por supuesto, lo más interesante, el grandísimo punto final de la historia sería que de repente aquel niño que jugó con Fernanda, esta chica de 21 años que ha tenido a bien escribirme este increíble email, pues lo increíble sería que aquel niño que jugó con esta chica me enviase un email diciendo que fue él el que jugó con ella y que fue él quien también vivió una experiencia similar, quizá en otro punto de la Tierra, para acabar con ella en aquella sala con niebla. Como habéis visto, impresionante desde luego. Pues nada más. Espero que os haya hecho pensar este, para mí, increíble programa. Y nada más. Espero que os haya gustado muchísimo y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Tengo una información increíble que quiero comentar con todos vosotros. Es en referencia a un caso real de una espectadora de este canal que se ha comunicado conmigo contándome algo que lleva ocurriéndole durante años. La verdad es que a mí me ha impresionado muchísimo y tiene que ver con una marca que le ha dejado una extrañísima visión de un amigo imaginario. Pensaremos que efectivamente este amigo imaginario es una cosa de niños y bueno, pues a mí fue algo que fue una primera impresión que me dio, una cosa de chavalines, ¿no? Pero claro, dije, mira, esto es una cosa que la niña pues vio. A mí me dio mucho miedo y me hizo reflexionar mucho porque me sobrevino una pregunta que, después de años y años estudiando el tema de los extraterrestres y del tema OVNI, nunca me había hecho, y eso que llevo diseccionando el contacto alienígena y la ufología desde 1000 formas diferentes desde hace más de 30 años. Y es que claro, ¿qué pregunta sería esa? Pues ¿sería posible que hubiese una inteligencia extraterrestre que utilizara la psicología y la imaginación de una niña para ir poco a poco presentándose en su mente, en su vida, en un proceso que finalmente acabara en una abducción, como las reportadas en cientos de incidentes alrededor del mundo? ¿Demostraría esto una preocupación? Una cierta preocupación por la niña protagonista, muy pequeñita al empezar toda la experiencia, como veremos a continuación, o más bien una preocupación porque saliese bien un experimento totalmente inusual desde el principio hasta su inquietante final. No sé qué es más interesante, si el email en sí, el correo en sí, o las conclusiones a las que vamos a llegar, las que podemos sacar del mismo. Así que sin más dilación vamos a empezar con el correo. Dice así:
Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy, tras el extraordinario aluvión de emails que he recibido de forma sorprendente, la verdad, desde el momento en el que he comenzado a ahondar en alguno de mis programas recientes en el tema de los sueños y sus posibles conexiones con el tema de los extraterrestres, tanto en su aparición cuando soñamos, como en los recuerdos que se tienen luego de ellos de una forma vívida y tremenda ya en la vida real. En este videoprograma, algo en la tele o en una revistilla, y su imaginación y su mente construyó un personaje que no existía, pero claro, pues, de alguna manera estaba compensando una carencia que tenía en su vida para poder encontrar una felicidad o una afectividad o una necesidad de una forma efectiva todos los días de su vida, personificada en él con cada uno de los atributos que ella necesitara. Es que eso fue lo primero que pensé, amigos imaginarios, ¿no? Era la explicación más lógica, pero el tono del email denotaba miedo y necesidad de ser escuchada, y tras leerlo a mí me hizo